Bienvenidos al Museo Municipal, un espacio expositivo que este año se suma también a la iniciativa de la celebración del Día Internacional de los Museos, este año bajo la consigna de la igualdad, la integración y la diversidad. El Museo Municipal, a través de su colección, pone de manifiesto también esas consignas del Día de los Museos, la igualdad, la integración y la diversidad. Nos encontramos en un edificio, una casa solariega de finales del siglo XVI, perteneciente a Juan Ventura, que fue adquirida por el Ayuntamiento y que se inaugura como museo municipal en 1987. Por motivos estructurales hubo que realizar una reforma integral del edificio, no solamente de estructura, sino que se aprovechó también para hacer un replanteamiento del espacio expositivo, del contenido museográfico. De la vivienda original de Juan Ventura tan solo nos resta actualmente la fachada, la parte baja del patio central y la cueva que hace unos años se rehabilitó, se acondicionó para realizar visitas. Esa cueva además conserva las tinajas originales en las que se realizaba la fermentación del vino en un momento, en una etapa en la que todavía no se ha producido la explosión económica de Valdepeñas, la industrialización del proceso de elaboración del vino. El continente, el edificio actual, sirve de continente a dos colecciones fundamentales. Por un lado, las piezas arqueológicas del yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas, situado a 7 kilómetros de la localidad, y por otro, la colección de arte contemporáneo que obra en posesión del Ayuntamiento de Valdepeñas. El edificio se distribuye en dos plantas. La planta baja lo que va a albergar es las piezas del Cerro de las Cabezas y también una selección de obras de artistas locales. Vamos a encontrar obras de Vicente Nello, de Joaquín Morales o de Enrique Pedrero. Fundamental, hay una sala dedicada exclusivamente a tres pintores, Óscar García Benedí, Ignacio Crespo Foix y a una etapa pictórica del dramaturgo Francisco Nieva. El espacio en el que nos encontramos precisamente ahora, en su origen estaría localizado los corrales, la parte trasera de la vivienda, y hoy en día se destina a sala de exposiciones temporales. Nos encontramos en la planta baja del museo, nos hemos desplazado aquí para hacer un recorrido por las salas donde se encuentran expuestas las obras extraídas del yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Un itinerario en torno al patio central nos permite hacer un recorrido desde los antecedentes de la cultura íbera, en la Edad del Bronce, en la cultura de las motillas, a distintos ejes temáticos que nos permiten profundizar más en los conocimientos en torno a esta ciudad en concreto, a su urbanismo, a la arquitectura, y también otra serie de ejes temáticos como la economía, la sociedad, la religión, la cultura funeraria, el comercio, el lujo, la ostentación del poder en las distintas vitrinas que componen esta sala. De las distintas piezas que se exponen en las vitrinas destaca sobre todo la cerámica. En un primer momento veremos cómo se desarrollaba esa cerámica en la cultura de la Edad del Bronce, una cerámica hecha a mano, y cuáles van a ser los cambios que experimenta estas piezas una vez que se introduce el torno de alfarero en la cultura íbera. Piezas de cerámica que nos vamos a encontrar de pasta clara, con pintura a base de círculos concéntricos, bandas, cerámica estampillada, también cerámica gris de pasta gris y cerámica negra de cocina. Otra de las piezas curiosas de la cerámica que se puede encontrar expuesta en el Museo Municipal son estos toneles. Unos toneles que se utilizaban en la época íbera para el transporte de líquidos. Es el equivalente a los toneles que conocemos elaborados en madera, con duelas, del proceso ya de industrialización del vino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que a través de determinadas piezas encontradas en el yacimiento se pueden establecer paralelismos con piezas vinculadas a elementos identitarios de la cultura de Valdepeñas. Este caso son los toneles, pero también podremos hablar de las tinajas de elaboración del vino actual, ver un referente, una tipología inicial en algunas de las ánforas de almacenamiento de cereal y de líquidos del Cerro de las Cabezas. Una de las piezas más curiosas también del Museo Municipal son estos ladrillos de adobe que encontramos en la excavación. La particularidad de estos ladrillos de adobe, que se elaboraban con una mezcla de barro, paja y cal, es que mantienen la impronta de los dedos del artesano que los elaboró. No sabemos bien si relacionado con algún tipo de marca del propio artesano, o bien una forma de comprobar si el adobe estaba seco.
Una de las piezas características de las tipologías de la cerámica íbera es el cálatos, esta pieza que tengo justo detrás. Es una pieza cerámica elaborada a torno y en este caso presenta la decoración característica de esta zona, una decoración a base de bandas, círculos concéntricos, marcas de agua y también una decoración estampillada. Es una especie de sello que se coloca en determinadas partes de las piezas y que no solo nos permiten ver un dibujo, un diseño en el exterior de la pieza, sino también una marca en el interior. Esta estampilla se realizaba cuando el alfarero había terminado de elaborar la pieza en el torno, le había dejado secar durante un tiempo, cuando tenía la textura del cuero, es decir, estaba lo suficientemente dura como para poder manipularla sin que se deformara, pero todavía blanda para poder realizar decoración incisa. Bueno, pues en ese momento el alfarero estampaba el sello y para que no agujereara la pieza colocaba el dedo en la parte interior del recipiente. ¿Esto que nos permite? Bueno, pues encontrarnos la huella dactilar del artesano en el interior de esta pieza. Pone los pelos de punta el que 2.600, 2.500 años después podamos tener esa marca tan directa de la elaboración de la pieza cerámica por parte de su artesano. En esta vitrina podemos encontrar algunos de los elementos metálicos que han aparecido en el yacimiento. Elementos defensivos relacionados con el armamento, como esta falcata, fíbulas anulares y también elementos de ostentación del poder, del lujo, elementos de la decoración personal, como por ejemplo estos anillos. Uno de ellos en concreto tiene representada la imagen de un grifo con 3 estrellas y que es precisamente el logotipo del yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas. Es un animal mitológico, bueno, que nos está poniendo en relación a la cultura íbera con todas las culturas del otro extremo del Mediterráneo, con mitologías, con deidades que llegaron a través de las conexiones comerciales y culturales que se mueven en el ámbito mediterráneo durante estos siglos. Esas relaciones comerciales que se establecen con otras culturas del Mediterráneo la podemos ver expuesta en esta vitrina a través de distintas piezas de distinta procedencia, desde cerámica ática, monedas púnicas, una liendrera hecha de marfil o un recipiente de pasta vitria. Todas estas piezas en sí nos están hablando de esas relaciones, de esos contactos culturales y comerciales que se establecen en todas las culturas circunmediterráneas. En el proceso de excavación del Cerro de las Cabezas se documentó unos niveles de incendio en la zona norte de la ciudad. Fruto de ese incendio, bueno, aparecieron determinados elementos en el interior de las viviendas que nos apuntan a ese incendio. Concretamente vamos a poder ver una serie de elementos de cordelería de esparto y un fragmento de tela de lino. Si nos fijamos en concreto en el esparto, tiene un tipo de trenzado muy parecido, muy similar al que hasta hace unas décadas ha estado en uso pues, para tareas como la siega, con esas soguillas que se utilizaban para darle la vuelta a la mies después de la siega. Ese tipo de elaboración artesanal tan semejante nos está hablando de los lazos de unión entre la cultura contemporánea con la cultura íbera, como si hubiéramos mantenido determinados aspectos a lo largo de los siglos, que se manifiesta bueno, pues a través de la artesanía, de la cultura popular. Aunque no se han encontrado restos de escultura labrada en piedra como en otros yacimientos íberos, sí que tenemos la presencia de determinados silos y figuras de terracota como los que podemos ver en esta vitrina. Aparte de la representación de cabezas, no sabemos si asociadas a algún tipo de esboto en terracota o algún tipo de deidad, aparece una mujer con una actitud protectora de lo que podremos identificar como una especie de infante que está sujetando entre sus piernas y también una especie de trono hecho de cerámica con una serie de agujeros que en su momento estuvieron recorridos por algún elemento de madera, alguna especie de palo, y faltaría la cabeza. Bueno, al interactuar con esos palos lo que se permitiría sería manipular, hacer que esa figura se moviera. La funcionalidad la desconocemos, podría ser algún tipo de pieza relacionada con algún oráculo en el cual pues, los devotos formularan una pregunta a esa imagen y esa imagen, pues, a través de esa articulación interior de esa conexión de los palos, realizar algún movimiento que fuera interpretado como la respuesta a la pregunta que se le formulaba.
Nos encontramos en la primera planta del Museo Municipal y en este caso albergan las obras de arte contemporáneo que pertenecen a los fondos del Ayuntamiento de Valdepeñas. En este caso, en estas salas están expuestas las obras premiadas en el certamen de artes plásticas. Es un concurso que se viene celebrando en Valdepeñas desde el año 40 hasta la actualidad y que se creó en ese año para reactivar de alguna forma el mundo de las artes y de la cultura en Valdepeñas después de la Guerra Civil. A partir de ese año, en los años sucesivos, se fue consolidando esta exposición a nivel local, provincial, regional y nacional, ampliando la nómina de los artistas desde una primera etapa local hasta que se convirtió en exposición internacional en el año 2002. Es la decana de todas las exposiciones de artes plásticas por su antigüedad y también por la dotación económica. En el año 2001, ese esfuerzo común de todos los valdepeñeros y las instituciones se vio recompensada con la entrega de la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Las distintas piezas, hacer un recorrido por estas salas desde los años 50 hasta las últimas ediciones, nos permiten ver la evolución del arte contemporáneo en los últimos 80 años. Hay una cantidad de temas transversales que se pueden seguir a lo largo del recorrido. Cómo pasamos de la figuración a la abstracción paulatinamente, de los paisajes manchegos a paisajes urbanos de las ciudades. No solamente a través de la plástica, de la pintura, sino también de la escultura, cómo las formas escultóricas, la figuración, como esta escultura de Marta de Santiago, se van diluyendo a través de las distintas piezas que tenemos, obras de García Donaire, de Chucho Vázquez, de Castrillón. Es un recorrido emotivo, sensitivo, a través del arte que obra como obra la magia de permitir al espectador encontrarse y vehicular los sentimientos a través de esas obras. En la nómina de artistas que forman parte de las obras expuestas en esta colección de artes plásticas encontramos nombres tan importantes como el de Pancho Cosío, el de Gregorio Prieto, Agustín Úbeda, López Villaseñor. Una nómina de artistas pues, que nos permiten aproximarnos a esta exposición desde distintos puntos de vista, desde la figuración a la abstracción. El que probablemente podamos elegir como buque emblema de esta colección es el cuadro que tengo justo detrás. Es un cuadro de Antonio López que recibió el premio de la exposición de artes plásticas El Molino de Oro en el año 1959. Es un paisaje evocador en el que encontramos una figura femenina tendida en primer término y con una coloración amarillenta, color crema, color vainilla, que nos habla en cierta forma de cómo guardamos los recuerdos. Es una imagen onírica que podemos evocar de las vivencias, pero a través del recuerdo, de la memoria o de los sueños. En la primera planta del museo también hay un espacio dedicado al fondo fotográfico del Ayuntamiento de Valdepeñas. En este caso, pues son las obras premiadas en el certamen Foco, un concurso que se celebraba a medias entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación de Fotografía Albores. En ella nos podemos encontrar obra de Alexis Torres, de Manuel Jesús Pineda o de Chus García Fraile. Aparte de las actividades expositivas que desarrolla el museo, tanto de forma permanente como a través de exposiciones temporales, también se desarrollan otras actividades en colaboración con asociaciones o con otras concejalías como la de educación, talleres de artes plásticas, incluso talleres de lectura que este museo acoge de forma habitual. La situación por la que estamos pasando ahora mismo no es algo normal en un museo. La función del museo, aparte de conservar las obras de arte, es la de divulgar su patrimonio. Por lo tanto, sin visitantes, el museo está muerto, está vacío. Así que esperemos que después de cuando pase esta situación, los visitantes vuelvan a llenar de vida las salas de este museo. Y aquí estaremos esperándoles.